Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a otro nuevo video de este canal, Testigos de la Fe. Los primeros videos que van a estar en este canal van a ser para contarles un poco cómo fue esta etapa de transición. De transición, sí, de conversión, algunos le dicen, pero sí quiero que ustedes puedan comprender el- una de las razones por las cuales eh, me convencí de que la fe católica es la fe verdadera, es la fe correcta y dejé mi fe evangélica. Fue un cambio muy duro, un cambio difícil, fue la decisión más importante que tuve que tomar en toda mi vida, ¿no? Yo creo que fue la decisión más importante. Y por eso quiero compartírselas. Y estos primeros videos de este canal, de Testigos de la Fe, van a ser justamente y básicamente para explicar bien detalladamente y minuciosamente lo que me pasó a mí, personalmente, particularmente un testimonio mío, de forma muy personal. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos testimonios, ¿sí? Desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, desde diferentes miradas, ocurrieron o les ocurrieron a esas personas cosas diferentes a las que me ocurrieron a mí. En sí, si bien el testimonio o el núcleo es el mismo, es dejar la fe evangélica y pasar a abrazar la fe católica, es hacerse católicos, ¿no? En fin y al cabo es lo mismo, nos pasa o nos toca de una manera diferente. Mi compromiso con ustedes hoy es mostrarles la importancia de la tradición. Como vieron en el flyer, en la miniatura, vamos a hablar de la importancia de la tradición. ¿En cuanto a qué? En cuanto a qué. Ok, en cuanto a el dogma principal evangélico que es, como yo siempre digo, y hemos visto en videos anteriores, la sola escritura. Entonces, la importancia de la tradición hoy, en este video, desde la sola escritura, desde esa perspectiva. ¿Por qué desde esa perspectiva? Y porque yo era evangélico, era protestante, entonces todo lo veía desde la sola escritura, en sumisión a la sola escritura. Y la tradición viene a decir, no, la tradición es súper importante también. El católico cree que la tradición es súper importante, tradición con mayúscula, y tiene una autoridad. Ahora, esa autoridad es válida, esa autoridad es correcta, esa autoridad es infalible, la tradición. Entonces, la tradición tiene una autoridad a la altura de las escrituras. Entonces, todos esos puntos los vamos a ir viendo muy rápidamente, sin más preámbulo. Como verán, es un poco rústico estos primeros videos del canal, así que lo ideal sería que compartan, que le pongan un like, que se suscriban, que ayuden ahí a que vaya creciendo muy de a poco este canal. Preparé unas pequeñas diapositivas para compartir, que ya voy a estar compartiendo pantalla, que nos va a ir guiando hacia qué, hacia las preguntas que yo me hice, ¿sí? Hacia algunas preguntas. Olvídate que en este video no vamos a ver absolutamente todo, ni vamos a entrar en la historia, ni indagar en aquello. Vamos a tocar puntos muy precisos para que vos te lleves hoy, después de ver este video, y que vos te puedas replantear ciertas cosas, ciertas dudas desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista bastante imparcial, ¿no? Por eso quiero compartirte estas diapositivas para que vos conmigo vayas viendo qué es la tradición, para que vayas viendo la relación que tiene con la escritura, la relación que tiene con la historia, la autoridad que tiene con la historia, si esta autoridad es infalible, es decir, si falla, si no falla, todos esos puntos. Sin más preámbulos, los invito a que mientras den like, hasta que yo pueda configurar el software, vamos viendo cómo compartir. Sí, acá está. Bien, voy a ver. Bien, ahí estoy compartiendo. Bueno, intuyo ya le dieron like, ya compartieron, ya se suscribieron, ya activaron la campanita. Y esta es la primera diapositiva que voy a compartirles. Vamos a ver la autoridad que tiene la tradición. Si es así, si es verdad que muchos evangélicos creen, ¿sí?, en la autoridad de la tradición sin saberlo, es decir, sin darse cuenta. Entonces, ¿en qué cree alguien que adhiere a la sola escritura?
en qué cree? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísimas definiciones de lo que es sola escritura y de qué cree aquella persona que adhiere a la sola escritura. A mí últimamente, desde mi conversión al catolicismo, he conversado con personas y digo, bueno, definime qué es sola escritura para vos. Y las definiciones que me han dado, algunas se contradicen, nunca son iguales, son parecidas, iguales nunca. Entonces, ¿qué dije? Voy a buscar una fuente protestante, una fuente que acá la tienen, sociedadbiblica.org barra sola escritura. Esa página es protestante y te da la definición, ¿no?, de lo que es sola escritura. Esta expresión, leo, en latín significa solo por medio de la escritura. Es decir, sostiene el principio de que todo creyente en Cristo debe guiarse solamente por la Biblia como la suficiente palabra de Dios, inspirada y autoritativa. Ahí tenés la definición. Eso es la definición. En un video anterior ya lo habíamos visto, pero voy a encararlo ahora por el lado de la tradición y por el lado de las preguntas que yo mismo me hice, ¿sí? Que yo como evangélico me hice. Y solo pueden ser respondidas asumiendo la importancia y la autoridad de la tradición. Por eso quiero arrancar de esta manera. ¿Ok? Ahí estamos compartiendo pantalla y tenemos en qué cree alguien que adhiera a la sola escritura. Bueno, en que hay un solo medio por el cual el creyente puede conocer la verdad en Cristo. Debe guiarse solamente por la Biblia. Esa es la suficiente palabra de Dios inspirada y autoritativa. No hay otra autoridad, ¿sí? No hay magisterio, no hay tradición y no hay magisterio, tradición, no hay papa, ¿ok? No hay nada. Solamente está la escritura y solamente un evangélico puede apelar y debe apelar a la escritura. Digo evangélico en sinónimo de protestante, evangélico, ¿no? Uno cuando afirma protestante se entiende, ¿no?, a las iglesias o las denominaciones reformadas históricas. Llámese anglicanismo, calvinismo, luteranismo, presbiterianos, etc. Después, bueno, pentecostales, bautistas y demás, ¿no? Ese grupo de denominaciones se rige bajo el principio de solo creer lo que está escrito. Eso es el principio de sola escritura. ¿En qué cree alguien que adhiere a la sola escritura? Bueno, vamos a pasar a la próxima. ¿Cuándo se desarrolló esta creencia? Bueno, la creencia obviamente se desarrolla en torno a la Reforma Protestante que tuvo lugar con Martín Lutero en 1517 y a menudo se toman supuestos argumentos de los padres apostólicos donde se busca justificar esta doctrina, ¿no?, esta práctica de de creer solo lo que está escrito. ¿Por qué digo supuestos argumentos? Porque también he tenido, antes de mi conversión al catolicismo, charlas con evangélicos que te dicen, no, pero mira, leyendo los padres apostólicos vemos que ellos tienen en gran alta estima a la palabra de Dios como inspirada. Lo tienen en muy alta estima y vemos cómo Ireneo de León cita la escritura de Pablo, cita los evangelios, Clemente también. Entonces, ellos tienen en muy alta estima la escritura. Y sí, pero eso no quiere decir que se rigen bajo el principio de sola escritura tal y como el protestante hoy día lo hace. Es decir, los padres apostólicos, porque citen la escritura o porque digan que tienen en muy alta estima la escritura, eso no asume que eran sola escritura. Es decir, las primeras comunidades no podrían ser sola escritura. Ya lo vamos a ver por qué. Pero que los padres de la iglesia en sus escritos citen a la escritura o tengan en muy alta estima la escritura, no puede afirmar jamás que creían o se regían bajo la sola escritura como principio epistémico, tal y como lo hace un protestante hoy en día. Entonces se desarrolló a partir recién de 1517. Vamos a la siguiente. Acá presenta el primer problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es la gran cantidad de escritos que circulaban en los primeros siglos del cristianismo y que básicamente no se tenía un criterio unificado.
de qué se consideraba escritura y qué no. ¿Qué, qué quiere decir que no se tenía un criterio unificado? Aun cuando hablamos hoy, hablamos con el diario del lunes. Acá decimos en Argentina, hablamos con el diario del lunes. ¿Por qué? Porque hablamos de la escritura que ya se ha eh, definido como inspirada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la escritura, decimos, bueno, la escritura es inspirada, ¿ok? Pero en los primeros siglos del cristianismo, en los primeros años de la fe cristiana, había muchos escritos, había mucha escritura, ¿sí? Había demasiada y no se tenía un criterio unificado, no todos creían lo mismo en cuanto a qué libros eran inspirados y qué libros no. Por eso justamente tenemos algunos escritos de padres de la iglesia, como Clemente, padres apostólicos también, que citan, por ejemplo, escritura que hoy no forma parte del canon del Nuevo Testamento. En muchas iglesias primitivas tenían como escritura inspirada, por ejemplo, el pastor de Hermas, escritura como el Apocalipsis de Pedro. Mismos padres, Clemente de Roma, cita en sus escritos el Apocalipsis de Pedro. Entonces vemos cómo ellos citan como escritura inspirada algo que nosotros hoy no tenemos como escritura inspirada. Entonces, vemos ya desde los primeros siglos del cristianismo, desde los primeros años de la fe cristiana, cómo no había un criterio unificado de qué iba a ser escritura inspirada, qué se iba a considerar como escritura inspirada y qué se iba a considerar como escritura no inspirada. Ese es el gran problema. Es por eso que el cristianismo en su eh, edad primitiva, en los primeros años del cristianismo, no se puede nunca pensar de que eran sola escritura. No podían creer solamente lo que estaba escrito porque ni siquiera se tenía algo definido que iba a ser considerado inspirado. Entonces, eso es falso, es ilógico. Ese es el primer problema. Y acá tenemos una pequeña conclusión, ¿no? Para cerrar esta primera parte. Falta la siguiente. La Biblia no existía en los primeros siglos, pero los protestantes afirman que los primeros cristianos eran sola escritura. ¿Se dan cuenta del anacronismo que se da en esta frase? Cuando vos hablas con un evangélico, él te va a decir, bueno, la sola escritura recién se recupera, es algo que se recupera, Martín Lutero la recupera en 1517, pero es un principio que lo vemos en la escritura y lo vemos también en los primeros años del cristianismo. Los primeros años o los primeros siglos. Entiéndase por primeros siglos, siglo I, II o siglo III. Entonces, la Biblia no existía en los primeros siglos. No puede ser nunca que sin la Biblia los primeros cristianos sean sola escritura. O sea, es también un anacronismo, es ilógico. ¿Ok? Es como que yo te diga que vos leías o mirabas videos en YouTube cuando no existía la computadora. ¿Se entiende? No puede ser nunca, es algo así. Perdón la vulgaridad, ¿no? Pero es algo así. Y acá tenemos la solución a ese problema. Acá tenemos que empezar a prestar atención. Si vos sos católico, no sos católico, sos evangélico o sos un curioso, ¿no? Y querés ver lo que sucede con esta controversia, si la tradición comienza a tener un peso, una autoridad, te recomiendo prestes atención particularmente acá. La solución. ¿Cuál es la solución al problema de tener muchos escritos? La Iglesia, a través de los concilios, se define de forma contundente y establece 27 libros que se van a reconocer como inspirados. Esa es la solución que encuentra la Iglesia. Yo siempre, para explicar esta parte, lo hago de forma muy poco ortodoxa, ¿no? Imagínense, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque si a veces yo te lo transmito de forma muy técnica, a mí no me gusta, realmente no me gusta.
Entonces yo prefiero que ustedes lo comprendan y lo entiendan de una manera simple y sencilla. Piensen en un momento de la historia donde había mucho caos en cuanto a la escritura. Si bien ya se conocía que, por ejemplo, los escritos de Pablo eran inspirados, se conocía la autenticidad como inspirados de algunos evangelios, como el de Marcos, como el de Juan, se reconocían ya desde una edad temprana. No es así con muchos otros. Por ejemplo, había controversias en cuanto a la carta de Santiago, había controversias según Hebreos, la carta de Judas, la carta de Tercera de Juan. O sea, había mucha controversia en cuanto a otros escritos, pero hay algunos que ya se sabían que eran inspirados, ya se conocían por las primeras comunidades. Entonces, es un error también decir que no se conocía absolutamente nada, pero tampoco está bien decir que ya para el siglo I se sabía qué libros eran inspirados y qué libros no. Es decir, es un error. Entonces la solución es esta. La iglesia a través de concilios dice, bueno muchachos, nos vamos a reunir, ¿no? Y acá viene la explicación un poco ortodoxa. Vamos a reunirnos, ¿sí? Hay un caos, hay mucha escritura espuria, hay muchos escritos, no se sabe nada a ciencia cierta, necesitamos encontrar eh, una solución. ¿Cuál es la solución? Veamos, pidamos la asistencia del Espíritu, ya que Cristo prometió que iba a estar con la iglesia, es otro tema que después vamos a ver en otro video, pidamos la asistencia del Espíritu para que el Espíritu justamente que inspiró la Escritura nos guíe a nosotros a elegir o reconocer, está mal por ahí las palabras elegir, pero reconocer y definir cuáles son los libros que deben permanecer en el Nuevo Testamento o formar parte del Nuevo Testamento. Y eligen los 27 libros. De vuelta, elegir, está mal. Definen o reconocen los 27 libros que hoy nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, este canon, fruto de la tradición, porque los concilios, ¿sí? A menudo en el mundo protestante se toman como tradiciones de hombres, ¿no? Siempre esa palabra, tradiciones de hombres. Bueno, este concilio establece estos 27 libros y este canon es el aceptado. Este canon es aceptado. Los 27 libros neotestamentarios que a través de concilios como el de Hipona, Cartago o Roma, con el Papa Dámaso I a la cabeza, la Iglesia reconoce inspirado a estos 27. Eso ocurre en un momento histórico, en un momento dado de la historia. O sea, esto es un hecho histórico. Esto no se puede negar. Como tampoco se puede negar que los que participaron de estos concilios eran obispos católicos. No había pastores pentecostales en esos concilios. No había miembros de la iglesia luterana, ni miembros de la iglesia anglicana, ni presbiterianos. No había calvinistas, no había bautistas. Entonces, esos concilios se conformaban por obispos católicos. Las prácticas de esos obispos, las creencias y doctrinas que aceptaban esos obispos, son las mismas que hoy día acepta la Iglesia Católica, es decir, obispos católicos. He escuchado gente decir, no, esos obispos no eran católicos, porque no reconocían las mismas doctrinas o no practicaban la misma fe. Da la historia, yo te invito, y son las mismas prácticas. Es decir, nadie serio puede negar que esos obispos de esos concilios eran obispos católicos. La Iglesia, con el Papa Dámaso I, reconoce este canon de 27 libros del Nuevo Testamento. Ok, esa es la solución. Sigamos. La gran pregunta, esta es la pregunta que a mí me partió, digamos. Acá empieza mi problema, ¿no? Con la fe protestante. ¿Creemos que se equivocaron? Una persona evangélica, una persona protestante en general, ¿cree que ellos se equivocaron en aquel concilio? ¿En aquellos concilios? ¿Ellos se equivocaron? ¿No fueron asistidos por el Espíritu porque son hombres
corruptos y la Iglesia católica siempre fue corrupta o se empezó a corromper, mediados del siglo III aproximadamente. Si la respuesta es sí, estamos en un problema. Si la respuesta es no, también estamos en un problema. El evangélico en general no está muy amigado con el término tradición y solo creer aquello que está en la Biblia. ¿Por qué no creemos que se hayan equivocado? De vuelta, ¿creemos que se equivocaron al definir estos 27 libros? Si la respuesta es sí, entonces la Biblia tal y como la conocemos hoy, en todas sus tradiciones, el Nuevo Testamento en general está corrompido. No es palabra de Dios, es falso. Podría contener libros que se reconocen como inspirados que en realidad no son inspirados. Podrían faltarle libros, es decir, un caos. Es decir, todo se resume a que si pensamos que se equivocaron, no tenemos Biblia como tal. Y si decimos que no se equivocaron y que esos hombres en aquellos concilios fueron preservados del error, por la asistencia del Espíritu Santo, y creemos que en verdad es palabra de Dios el Nuevo Testamento, que no le faltan libros, que no le sobran libros, en fin, no se equivocaron, ¿por qué creemos después que en los siguientes concilios sí se equivocaron? Dejaron de contar con esa asistencia del Espíritu. Vamos a la siguiente diapositiva. Me spoileé un poquito, pero miren lo que dice. ¿Creemos que se equivocaron? No. Entonces, ¿por qué en los siguientes concilios, donde definieron diferentes dogmas, si creemos que son tradiciones de hombres? ¿Por qué en los siguientes concilios, donde definieron diferentes dogmas, sí creemos? Ahí ya son tradiciones de hombres. ¿Por qué? Recordemos, vamos a hacer un pantallazo en donde estamos para que se entienda bien. Aproximadamente en el 380 y tantos, 390 y tantos, duran algunos concilios, ¿sí?, donde se define de forma directa los 27 libros del Nuevo Testamento como inspirados. Ahí se dice qué es escritura y qué no. Ahí se hace la Biblia, hablando mal y pronto. Ahí se define qué va a estar dentro del Nuevo Testamento y qué va a estar afuera. Se define cuáles son los inspirados y cuáles no. Año 300, 380 y tanto, 390 y tanto. ¿Sí? A grandes rasgos por ahí. Entonces, ¿creemos que se equivocaron en ese entonces? No. ¿Por qué? Porque hoy en día todos decimos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Ok. Bien. Entonces, ¿por qué en los siguientes concilios, donde se definen dogmas, ahí el protestante levanta la mano y dice, no, ahí eso ya son tradiciones de hombre? Por ejemplo, por dar un ejemplo, el dogma de la maternidad divina, que se refiere a que la Virgen María es verdaderamente Madre de Dios, fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431. Ahí creemos que se equivocaron, porque el protestante va a decir María no es Madre de Dios. Entonces, ahí estos hombres en el 431 se equivocaron. Pero un par de años antes, ellos van a decir, el Nuevo Testamento es palabra de Dios porque estos hombres fueron preservados del error, guiados por el Espíritu Santo para definir estos 27 libros. Y la tradición ha definido, con la autoridad dada por el Espíritu Santo, ha definido 27 libros que son los inspirados. Ahora, tiempo después, en un concilio, también en el concilio de Éfeso del año 431, estos hombres se vuelven a reunir para definir un siguiente dogma. Un dogma es una verdad revelada por Dios, que es que la maternidad divina de María es real, es cierta. Es decir, la Virgen María es Madre de Dios.
todos dicen amén. Pero el protestante acá va a decir, acá sí se equivocan. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que está negando el protestantismo es la infalibilidad de la tradición. La tradición es falible. Cuando yo no estoy de acuerdo con lo que definen. Pero cuando yo estoy de acuerdo con lo que definen, o cuando a mí me conviene estar de acuerdo, estoy de acuerdo. Cuando me conviene estar en desacuerdo, no estoy de acuerdo. Esto sí, me gusta, esto no. Yo soy el árbitro y soy el juez. Y yo elijo qué quiero creer y qué no. Creo que acá no se equivocaron, así que yo tengo el Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Creo que acá sí se equivocaron. Eso es ilógico para cualquier persona. Vamos a la última diapositiva. Y acá viene a tener en cuenta qué creemos. ¿Qué creemos entonces? Ya te presenté los problemas. Ahora te voy a decir en qué creemos, o qué enseña la Iglesia Católica, o en qué cree un católico, ¿no? Que no todo quedó registrado de forma explícita en las páginas de la Biblia. Jesús dijo que el Espíritu Santo guiará a la verdad plena, o guiará toda la verdad. Puntualmente la tradición fue preservada y el Espíritu Santo preservó a los hombres de Dios de caer en el error y reconocer los libros que deberían estar ahí, los libros realmente inspirados. Ellos lo definieron. Ellos, me refiero a los obispos en ese concilio. El Espíritu Santo ha preservado del error a estos hombres, para que estos hombres no caigan en un error, no se equivoquen y elijan verdaderamente o definan los libros que en verdad tienen que estar en el Nuevo Testamento. Eso cree el católico y va a decir amén. Entonces, hay que volver atrás, vale la pena, para ver el problema del protestantismo que radica en estas dos diapositivas. No sé si el problema del protestantismo, pero sí la pregunta que a mí no me pueden responder. Digo a mí por decir no se pueden responder, porque es algo que particularmente a mí me pasó, que acá se cae el dogma de la sola escritura, porque es un dogma, porque en el momento que vos dejás de creerlo, dejás de creer en la doctrina de la sola escritura, dejás de ser protestante. No podés ser protestante si no crees en la sola escritura. Porque justamente el protestantismo se basa en eso. Entonces, si vos no crees en la sola escritura y apelás a la tradición y decís, bueno, la tradición me ha dado este libro llamado Biblia, que en el Nuevo Testamento tiene tantos libros, yo creo que en aquel concilio donde estos libros fueron definidos y fueron reconocidos y fueron tomados como escritura, estos hombres no se han equivocado, fueron preservados. Es decir, la autoridad de la tradición infalible. Hay una iglesia que enseña de forma infalible. Es la iglesia fundada por Jesucristo cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las llaves se las da a Pedro y le dice a Pedro mismo, justamente, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre mi iglesia. Entonces, ese es un versículo, después hay más, en donde Jesús le otorga el carisma a la iglesia de la infalibilidad, cuando le otorga las llaves del reino a Pedro, primer papa. Entonces, ¿creemos que se equivocaron? El protestante va a decir, no, no se equivocaron. Pero la lógica acá es, bueno, como creo que no se equivocaron, es lógico pensar que en los siguientes concilios tampoco se equivocaron, justamente porque tienen este carisma de la infalibilidad. Justamente como no se equivocaron en Hipona, en Cartago o en Roma, no se van a equivocar en el concilio de Éfeso. Ah, no, ahí sí se equivocaron, porque dijeron que María es madre de Dios.
¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el gran problema. Entonces, en los siguientes concilios, donde definieron diferentes dogmas, ahí sí creemos que son tradiciones de hombres. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, después la Asunción de María, fueron dogmas establecidos, dogmas marianos establecidos por la Iglesia en diferentes concilios y el protestante los rechaza. Pero hay un concilio que el protestante no rechaza. Hay una parte de la tradición que el evangélico en general va a estar de acuerdo en que fueron divinamente preservados del error. Entonces, ¿es lógico creer esto? ¿Es lógico pensar así? Yo les planteo como evangélico cómo pensaba. Bueno, tengo que estar de acuerdo con esto, ¿sí? Con la iglesia en este sentido, en esto que ellos definieron, porque para mí fueron preservados del error. Estos hombres, necesariamente, si yo digo que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, ellos fueron preservados del error. No se equivocaron, porque Dios los asistió. ¿Ok? Y más tarde, ellos mismos también establecieron dogmas marianos, ¿no? Y ya no me gustan. Y ya ahí sí ya creo que Dios los abandonó, que ya el Espíritu Santo no los preservó del error, porque es antibíblico esto, no tiene fundamento bíblico, dicen ellos, ¿no? El evangélico en general promedio dice esto. Pero cuando vamos a la Escritura, vemos que hay una iglesia que enseña de forma infalible, enseña de tal modo que cuenta con el carisma de no equivocarse cuando transmite la doctrina. ¿Se entiende lo ilógico y lo irracional de pensar bajo el principio de la sola escritura? Creo, creo que he sido bastante claro, perdón si no lo fui. Trato de hacer este tipo de diapositivas, de fotitos donde voy mostrando, donde voy leyendo lo que preparé de antemano, solo para que sea un poco más didáctico, un poco más llevadero, no tan hablado, y puedas reflexionar mediante las fotos, mediante los escritos, en diferentes preguntas. Y la gran pregunta es esta, varias, ¿no? Pero una es, si creo que no se equivocaron en esta parte de la historia, ¿por qué creo que en esta parte sí se equivocaron? No hay un versículo, no hay un versículo donde a mí se me den la lista de libros que iban a ser tenidos en cuenta como escritura. Generalmente, un hermano evangélico te va a decir, la sola escritura está en 2 Timoteo 3:16. Ahí dice que toda escritura es inspirada. Toda escritura es inspirada. Amén. Sí, pero ¿qué es escritura? ¿Y qué no? Por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro es escritura inspirada porque Clemente de Roma lo cita en sus escritos. El pastor de Hermas también es inspirado porque Ireneo lo cita en sus escritos. ¿Se entiende? Primero hay que ver quién define qué es escritura inspirada y qué no. Ah, bueno, pero Pablo habla en sus cartas de que sus escritos son escritura inspirada. Sí, Pablo, ok, bien, sí, Pablo. Los demás libros, ¿se entiende? Esa es la autoridad de la tradición. Ahí entra la autoridad de la tradición. Porque claramente todo no ha quedado escrito. Y se necesita, ¿sí?, de la tradición para establecer estas verdades que no han quedado explícitamente en las páginas de la escritura. Espero haber sido claro. Voy a quitar esto de acá. Ahí volví.
De vuelta. Es desde mi punto de vista. De vuelta repito y voy a repetir siempre. Esto me pasó a mí. Estas preguntas surgieron a mí. Estas dudas surgen en mí siendo evangélico y después de mucho reflexionar, después de mucho leer, me llevan a tomar la decisión de abrazar la tradición como cierta y convertirme al catolicismo, donde hoy estoy feliz, donde encontré la verdad plena, donde todo cobra una armonía preciosa y perfecta, en donde todo cobra una lógica. Algo que me enamoró de la teología católica es que es muy lógica, cierra por todos lados. Y yo soy un amante de ir atrás de la verdad. Ok, yo creo esto, pero decime por qué lo creo. Y el catecismo católico está plagado de escritura. Para aquel que dice que el católico cree en cosas que no tienen fundamento bíblico. Está plagado, está plagado. Pero al fin y al cabo, el meollo del asunto, si el corazón de la controversia, es la interpretación. Es cómo cada uno va a interpretar el versículo en sí. Entonces yo descanso sobre la interpretación que hizo la iglesia a través de los siglos. Y por eso es que en el protestantismo vos tenés tantas divisiones, porque no hay una autoridad que defina o que interprete, sino que la autoridad sos vos. Solo la Biblia y solamente vos vas a interpretar como a vos te venga en gana, como a vos te guíe el Espíritu Santo. Y si te encontrás con un hermano que también fue guiado por el Espíritu Santo y sus interpretaciones chocan, ambos tienen razón. ¿Es lógico creer esto? Definitivamente no. Definitivamente no. Gracias por estar, gracias por poner su like, por suscribirse. Vamos a seguir haciendo más videos ya desde otra perspectiva. Ya creo que lo de la sola escritura ha quedado, creo que un poco claro, ¿no? Me dirán ustedes en los comentarios. Suscríbanse. En la descripción les dejo la fuente de la primera diapositiva, en donde cito la fuente de donde saqué la definición de lo que es sola escritura. Así que, sin más preámbulos, gracias por estar, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el próximo video.